Si te digo que unas agujas pueden ayudar a bajar la tensión arterial, ¿te lo crees? Porque claro, suena a alternativa natural, suena a por fin algo sin pastillas. Pero la pregunta importante no es esa. La pregunta es, ¿baja la presión de verdad o baja tu estrés y por eso baja la presión? Hoy te lo cuento sin fanatismos. Ni milagros, ni esto no sirve para nada, solo lo que se sabe y lo que todavía no se sabe. Y un aviso importante desde el minuto 1. Si tienes hipertensión y estás con medicación, esto no va de dejar tu tratamiento. Esto va de entender si la acupuntura puede ser un complemento, en qué casos y con qué expectativas reales. Vamos a verlo. ¿Qué es exactamente la acupuntura? Es una técnica que viene de la medicina tradicional china y consiste en colocar agujas muy finas en puntos concretos del cuerpo. En su versión moderna existe también la electroacupuntura, donde se aplica una corriente eléctrica suave entre algunas agujas. El objetivo, según la visión tradicional, es equilibrar el chi, la energía vital, a través de los meridianos del cuerpo. Esta explicación, como digo, es cultural e histórica. Desde un enfoque científico, la pregunta es otra. ¿Qué efectos produce esta técnica en nuestro sistema nervioso, en las hormonas, en los vasos sanguíneos y, por supuesto, en la presión arterial? Y aquí viene la parte interesante. ¿Funciona para bajar la presión arterial? Hay estudios pequeños y revisiones que sugieren que podría ayudar a bajar la presión. Pero también hay críticas importantes sobre la calidad de muchos de estos trabajos. Tamaños de muestra pequeños, alto riesgo de sesgo y resultados que no siempre son concluyentes. Dicho esto, ¿qué han observado algunos trabajos? Por ejemplo, un estudio pequeño del año 2015, con solo 33 participantes, encontró que tras 8 semanas de tratamiento con acupuntura, la presión arterial bajó. Una revisión de 2018 sugirió que podría haber una reducción de la tensión, pero solo durante las primeras 24 horas después del tratamiento. Y otra revisión de 2019 apuntó que la combinación de acupuntura más medicina convencional, es decir, medicación y cambios de estilo de vida, podría mejorar más que la medicina convencional por sí sola. Pero ojo, incluso en estos casos hay una limitación clave. En muchos estudios no se hace un seguimiento suficiente para saber cuánto dura realmente el efecto. Así que puede que a algunas personas les baje la presión, sobre todo de forma temporal. No está claro cuánto dura ese efecto a largo plazo. Y lo más importante, faltan estudios grandes, bien diseñados y con una metodología robusta para poder sacar conclusiones definitivas. Y esto nos conecta con una realidad muy práctica. Si una terapia te baja la tensión solo unas horas, para mantener ese efecto necesitarías sesiones muy frecuentes. Y ahí ya entran en juego el coste, el tiempo que tienes que dedicarle y las expectativas que generas. Vale, entonces, si funciona, aunque sea de forma temporal, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cuál es el mecanismo? Y aquí hay varias hipótesis. Y es importante entender que son solo eso, hipótesis. La primera vía es a través del sistema nervioso. Estimular ciertos puntos podría influir en el sistema nervioso central. Y eso, a su vez, puede afectar al tono vascular, al estrés y al control general de la presión arterial. La segunda vía son las hormonas que regulan la presión arterial, especialmente el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema es clave para regular la presión, los líquidos y los electrolitos en nuestro cuerpo. La idea es que la acupuntura podría modular cómo se expresan algunos componentes de ese sistema. Y la tercera vía tiene que ver con la dopamina y el estrés oxidativo. Se ha sugerido que la acupuntura podría influir en neurotransmisores como la dopamina y que eso podía relacionarse con una reducción del estrés oxidativo y, por tanto, un mejor control de la presión arterial. Y la cuarta vía
quizás la más intuitiva, es un efecto más directo sobre el cuerpo. La relajación de la pared de las arterias y las venas, como si bajara un poco el tono del vaso sanguíneo, permitiendo que la sangre fluya con una menor resistencia. Ahora, lo importante es no confundir el puede tener un mecanismo plausible con ya está demostrado. Lo correcto es pensar que todavía no sabemos exactamente el mecanismo y que probablemente sea una mezcla de varios de estos factores o incluso otros que aún no consideramos. Y aquí viene un matiz clave que casi nadie cuenta. ¿Sirve para todos los tipos de hipertensión? Hay dos tipos principales. La hipertensión primaria o esencial, que es la más común, en la que no hay una causa única y se relaciona con la genética, la edad y el estilo de vida. Luego está la hipertensión secundaria, que aparece por una causa muy concreta. Apnea del sueño, problemas hormonales, una enfermedad renal, ciertos fármacos o la preeclampsia en el embarazo. La mayoría de los estudios sobre acupuntura se centran en la hipertensión esencial. Sobre la hipertensión secundaria, los resultados son poco concluyentes. Por ejemplo, un estudio de 2019 en personas con apnea obstructiva del sueño encontró que la acupuntura no tenía ningún efecto en su presión arterial. En cambio, otro estudio pequeño de 2018 con embarazadas con preeclampsia observó que añadir acupuntura al tratamiento habitual redujo más la presión que el tratamiento habitual por sí solo. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Pues que si tu hipertensión viene por una causa muy concreta, lo principal es tratar esa causa. La acupuntura, si es de ayuda, sería un acompañamiento, pero nunca la solución base. Hablemos ahora de seguridad y efectos secundarios. Cuando la acupuntura la realiza un profesional formado y con material estéril, suele ser muy segura. Los efectos secundarios más típicos son leves: un pequeño hematoma o un sangrado en el punto de la aguja, una molestia local, a veces náuseas, mareo o un poco de cansancio después de la sesión. El problema real aparece si no se usan agujas estériles de un solo uso o si la técnica se aplica de forma incorrecta. Ahí sí puede haber infecciones y, aunque es muy raro, complicaciones graves. Un aviso importante: si llevas implantados dispositivos como un marcapasos o tienes enfermedades especiales, tienes que consultar con tu médico antes de probarla, especialmente si hablamos de electroacupuntura. ¿Quieres probarla? Mi consejo es que lo hagas con cabeza. Aquí te dejo un enfoque práctico, sin fantasías. Paso número 1, y el más importante: no cambies ni dejes tu medicación por tu cuenta. Nunca. La acupuntura, en el mejor de los casos, es un complemento, no un sustituto. Paso número 2. Mide tu presión en casa de forma seria. Esto significa tomarte varios días por la mañana y por la noche y anotarlo todo en un registro. Necesitas una base de la que partir. Paso número 3. Si decides hacer acupuntura, prueba un periodo razonable, por ejemplo, unas semanas, y durante ese tiempo sigue midiendo tu presión, exactamente de la misma manera que antes. Paso número 4. Compara los resultados. Si ves una mejora, genial. Puedes integrarlo como un hábito complementario a tu tratamiento. Si no mejora, pues también genial, porque ya lo sabes. Y no te engañas ni gastas tiempo y dinero en algo que no te funciona. Y aquí hay un detalle final que me parece muy valioso. Si te baja la presión porque te baja el estrés, eso también es una victoria, porque el estrés sostenido, el mal sueño y la hiperactivación del sistema simpático, todo eso empuja la presión arterial hacia arriba. Así que si la acupuntura te ayuda a relajarte, ya está aportando algo positivo. La acupuntura podría ayudar a algunas personas con hipertensión, sobre todo con efectos temporales. Si te interesa, úsala como lo que es: una herramienta más dentro de un plan real de control de la tensión, que debe incluir la medicación cuando toca, una buena alimentación, ejercicio y un buen descanso. Y por supuesto,
la reducción del estrés. ¿Has probado la acupuntura alguna vez? ¿Notaste algo en tu tensión arterial, en tu calidad de sueño o en tus niveles de estrés? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Y si te ha parecido útil, dale al like y suscríbete para más contenido como este. Y aquí puedes ver el vídeo, la primera causa de las enfermedades crónicas.